Muy bien, continuamos aquí en el programa en Sin Mordaza. Está con nosotros el diputado Julio Egiman. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Muy bien, un gusto estar aquí contigo, con este espacio. Bueno, eso lo vamos a tener medio de columnista para analizar, pero usted ayer habló en la Cámara de Diputados, una sesión especial que ha tenido mucha repercusión porque era el tema de la reforma de la Constitución. No se habló de la reforma, aunque se dijo que no se iba a hablar, pero se habló. Pero era para ver si se trataba o no. El gobierno no tuvo los votos necesarios, no, pero hubo muchos chisporroteos, porque dentro del Frente Progresista dijo que estaba el club del no y el club del sí. Usted está en el club del no, ¿cómo es? Yo lo tenía como hincha independiente, pero ahora parece que está en el club del no. Bueno, hincha independiente soy, pero está mal planteado el tema de las pertenencias a clubes, porque en realidad esa es una construcción que hace desde el oficialismo, diciendo aquí estamos los reformistas y enfrente está el club de los que no quieren la reforma o de los que se oponen. Bueno, eso escuché yo, lo dijeron los diputados del Frente Progresista. Sí. ¿Usted se opone a la reforma? Pero es irreal. Yo tuve que salir al cruce, por ejemplo, respetuosamente de Julián Galdiano, que nos tildó de que éramos del justicialismo, expresiones de doble discurso, cuasi hipócritas, y la verdad que lo que hice saber es que primero tenemos una tradición histórica de progresismo, de búsqueda de avances sociales, y en lo que hace específicamente lo de reformas constitucionales tenemos también, por supuesto, una historia favorable a los procesos de esa naturaleza. Y además teníamos en dos diputados, Rubio y Caballero, presentados proyectos de reforma constitucional. Por lo tanto, tildarnos de que no queremos la reforma es una cuestión absolutamente incierta, no es real. Nosotros lo que estamos planteando es otra mirada frente a cómo debatir este proceso de una reforma. Y somos críticos. Nosotros decimos que ayer el resultado negativo que se lleva el gobierno provincial es producto de su propia impericia. Cuando el IPSI convoca a este proceso, lo hace en forma unilateral. Y esto implicaba ya desde el vamos tener puntos de entendimiento y de consenso. Eso no se hizo. Aquí se puso en marcha una mecánica de convocatoria a este proceso que fue definida desde la oficina del gobierno provincial sin charlar, por ejemplo, con lo que son los núcleos centrales de la vida en democracia, que son los partidos políticos. Nuestro partido justicialista, del cual soy autoridad partidaria, soy secretario de Derechos Humanos del mismo, recién se anotició de este tema hace unos pocos meses atrás. Y esta forma de llevar adelante, de este modo unilateral, imperativo, que se tradujo también en que se hacían convocatorias en las zonas, pero a partir de la convocatoria del Ejecutivo Provincial y no de una mecánica consensuada, es una de las causales de que ayer no se llegue a hacer el tratamiento sobre tablas. Pero sumémosle además a que se interrumpió por una búsqueda de un trámite exprés lo que era un debate en comisiones, porque oportunamente se había convenido entre los distintos bloques que se debatía en 5 comisiones, solamente una tuvo dictamen de esto que es nada más y nada menos. Ahora, bueno, pero el oficialismo los acusa al justicialismo, especialmente, de hacer todo para ralentar los tiempos, para que no prosperen las comisiones, porque la comisión que manejaban ellos en comunales estuvo un día, o sea, un rato, media hora. Y después pasa a educación y el justicialismo lo que quiere es que no se trate, que se demore, y ellos hablaban todo el tiempo de 80 días, que llevó en una comisión y no hubo despacho. Bueno, lo que aquí surge también, y por qué la necesidad de debatir este tema en extenso, es porque el Ejecutivo no fue claro a la hora de plantear desde el punto de vista de la técnica legislativa cuál es el real objeto y alcance de este proyecto de reforma constitucional. Se definen 5 o 6 artículos, pero a la vez se habilita para que se reforme totalmente la Constitución. No hubo una discusión de qué puntos hay que trabajar, de qué modo desarrollar lo que es el avance de un nuevo criterio constitucional para Santa Fe. En esto no hubo un criterio adecuado de técnica legislativa, y aparece ahí dando vuelta una serie de figuras que, lejos de apuntalar la búsqueda de consenso, generan muchos resquemores. Aquí se introdujo, por ejemplo, el tema de la reelección del gobernador como una cuestión que evidentemente afectó el debate serio y profundo de esta cuestión, que tiene que tener el nivel de alzada que significa discutir la Carta Magna que va a regir la vida de los santafesinos por las próximas décadas y generaciones. La que hoy tenemos, de 1962,
es una constitución que cumplió 56 años, vitales, aún con deficiencias, que había que actualizar, por cierto. Hay que pensar una constitución también para 50 o 100 años. ¿Y cómo resuelve esta cuestión en un debate tan rápido? Imposible, un grave error. El Ejecutivo, de haber querido que esto se debatiera en serio, hubiese tenido actitudes de otra forma. Por ejemplo, en esta cuestión hubiese sido bueno que el gobernador se autoexcluyera, no planteara el tema de la reelección como una cuestión que hizo que este debate, en definitiva, estuviese signado por la cuestión electoralista. Ahora, ahí está la otra pregunta. Si Lischy hubiese dicho, con el tema de la reelección consecutiva, queda eliminado o él se autoexcluye, ¿hubiese sido otro Desde ya, hubiese sido un punto que hubiese favorecido el debate, pero además de ese, hubiésemos requerido, desde ya lo seguimos haciendo, que se especificara bien qué temas hay que tratar. Ayer mencioné, por ejemplo, que la Constitución provincial, en su artículo 6º, es muy clara cuando establece que en nuestro territorio provincial todo lo que devenga de la Constitución nacional tiene viabilidad en la provincia de Santa Fe. Todos los derechos de última generación, por ejemplo los consagrados en 1994, están vigentes en Santa Fe a partir de que nuestra Constitución en su artículo 6º lo habilita. Hay que ser sincero, realista y no plantear cuestiones que no son reales. Nada impide que se avance en Santa Fe cuando nuestra Constitución, la del 62, lo está diciendo claramente en su artículo 6º. Es más, hasta en la igualdad de género. En realidad, nosotros hemos votado la igualdad de género en diputados, habrá que ver qué hace el Senado, pero la Constitución no impide esto. De hecho, en su artículo 8º está hablando de que todos los ciudadanos santafesinos somos iguales ante la ley, sin diferenciar sexos, la igualdad de acceder a cargos públicos, sin diferenciar sexo. Este concepto de la igualdad ya está registrado en el artículo 8º. Es decir, habría que haber pensado seriamente qué puntos de la actual Constitución hay que cambiar y los hubiésemos trabajado en serio. Y si lo que hay que cambiar implica extensión de mandatos, se charla. Pero en el tema de la reelección se generó un mal desarrollo de esto, porque cuando veis desde el justicialismo, que es reformista, lo planteó, hizo expresa exclusión de su persona para esa situación de la reelección. Y aún así, el Frente Progresista de aquel entonces dijo que no a la reforma. Por otro lado, entonces, digamos que acá reelecciones se puede dar en Santa Fe. En todo caso no será inmediata, claro, pero puede serlo. Sí, es decir, que es un tema que se ha desarrollado en forma equivocada por parte del Ejecutivo Provincial. La estrategia que hizo el Frente Progresista ciertamente fue incorrecta y no logró consensos, y eso explica el resultado de ayer, que fue una derrota parlamentaria para el oficialismo, producto, reitero, porque no fueron capaces de ser respetuosos de la voluntad de los otros sectores políticos. Y mientras tanto, y cierro con esto, un concepto, resulta ser que aquí hay que hablar de progresismo, hablemoslo en serio, no nos debatamos en discusiones estériles y avancemos, por ejemplo, en la reforma por la autonomía municipal, que se puede hacer sin necesidad de la reforma constitucional. Por ley. Por ley lo podemos hacer y no se hace. Mientras tanto podemos generar avances, por ejemplo, el defensor del pueblo que sea nominado por la oposición, y no se hace. Mientras tanto podemos ir generando modelos de instituto de democracia semidirecta, que se puede hacer tranquilamente, consulta popular, iniciativa, referéndum, revocatoria de mandato, que se pueden hacer y no se hacen. Es decir, aquí en Santa Fe el progresismo práctico, concreto y cierto lo podemos ir desarrollando sin lo que es esta reforma que habría que darla, no decimos que no, sobre temas puntuales que hacen falta, porque siempre es bueno modernizar nuestra Carta Magna cuando sea necesario, y en ese sentido, entonces ayer dijimos que no a este proyecto. Y dije el último, tengo un, sí. Un segundito nomás. Realmente, no es temerario, no es un desatino poner en marcha en Santa Fe en este momento un proceso electoral que haría que estuviésemos sumándole a la angustia de la gente una cuestión de naturaleza electoralista para ver quiénes son constituyentes, cuando aquí lo que uno recoge en la calle es el enorme malestar por las tarifas de gas, de agua, de luz, que son abusivas, extorsivas, cuando uno recoge la incertidumbre por el futuro, por las cuestiones de la fuente de trabajo. En este momento, con un dólar que está creciendo en forma sistemática, una devaluación de la moneda, en este momento se cierran y paralizan fuentes de trabajo, lo que uno percibe es un estado de angustia en muchísimos santafesinos
y esto es otro tema que no se puede obviar, y si se convocan a procesos de esta naturaleza, estaría en realmente una confrontación con lo que es el malestar de la gente. Diputado, aprovecho para preguntarle de un tema. La Nación anunció que se elimina la obra del gasoducto Regional Sur, que había despertado mucha expectativa, bueno, ustedes de allí, de Venado Tuerto, Rufino, hasta Casil, en toda la región sur. La pregunta es, ustedes sacaron una declaración en las últimas horas también sobre ese tema. Sí, propiciamos. ¿Cómo impactó esto en la zona? Porque había mucha alegría, de hecho, llegaron recursos, se hizo un anuncio importante, el año que viene estaba todo supuestamente para hacer, y ahora dicen no se hace la obra. Bueno, es lamentable. Ayer en la Cámara, después de esta sesión especial que tratamos la reforma, hubo una sesión ordinaria. Con la diputada Giacone presentamos un proyecto en la cual claramente expresamos nuestra preocupación y nuestro repudio a la decisión del Gobierno Nacional de suspender cualquier clase de apoyo a esta obra del gasoducto sur. Una obra que, bien decís, desde Casil, la Venado Tuerto y otras localidades es de enorme importancia para suministrar este fluido a todo lo que es nuestra región. En eso la Nación una muestra más de su insensibilidad, ha dado una muestra más de este modelo de ajuste salvaje que está llevando adelante, y esta decisión significa concretamente que se paraliza toda la ejecución de la obra y el municipio hoy tiene los caños. El gran tema es que el municipio compró los caños con ese apoyo que se hizo oportunamente. ¿Qué hacer ahora con los caños? Cuando la Nación dice, nosotros queremos que se nos reintegre la plata que pusimos. O sea, quiere que le devuelvan la plata que se anticiparon. No solo nos sigan la obra, sino que además pide que se reintegre la plata que se le dio. La plata está invertida en caños. No aceptan los caños. Entonces, ¿qué dice la Nación? Véndanlos. Nadie los quiere comprar. Con lo cual estamos ante una situación que nosotros estamos exigiendo una respuesta del Estado Nacional que sea distinta a esta. Estos ajustes salvajes que se dan sobre los sectores más vulnerables es algo que tiene que tener un límite. Es decir, está realmente generando situaciones de escozor enorme en distintos sectores, y este es un hecho más que se suma a lo que son las consecuencias nefastas de esta sujeción al Fondo Monetario Internacional y a este plan de ajuste salvaje que se ha puesto en marcha. ¿Qué va a ocurrir? Por ejemplo, ojalá que la Cámara de Diputados de la Nación logre la interpelación de los ministros de Obras Públicas y de Energía. Nosotros que pedimos que la provincia actúe en reclamo y en defensa de este proyecto. Así que desde este sentido en la Cámara propiciamos un proyecto declarativo que impulsa este tipo de gestiones, sobre las cuales desde ya haremos todos los esfuerzos pertinentes. Es cierto, en un contexto muy difícil, porque también estamos reclamando para que la Ruta 33, que tiene ya todo el diseño hecho y la posibilidad de ser puesta en marcha a la brevedad, también se ponga en marcha, porque las señales son en sentido contrario, que se ha paralizado también la realización de la autopista de Rufino a Rosario, con lo cual también es otro problema que tenemos en el sur de la provincia. Bueno, situaciones como esta nos obligan a estar siempre en reclamo a la Nación, y lo seguiremos haciendo, acompañando lo que es justamente la búsqueda de estas obras que son tan importantes para la zona, ¿no? Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros.